Zoom. Damos comienzo a este taller de iniciación profesional en el foro penal. Contamos con la presencia de la presidenta del Colegio de la Abogacía de La Plata, Rosario Sánchez, con Gastón Nicosia, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Penales y Penitenciarios, es codirector del área de ejercicio profesional, profesor de la Comisión 10 de las prácticas penales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, es consejero suplente de la Facultad de la JURSOC, es consejero titular del Colegio de La Plata. Y tesorero. Tesorero. Ahí está. Villa de Así que gimnasia. todas nuestras finanzas tienen mucho que ver. Y a su vez es director del programa de educación en contexto de encierro. Está Estefanía Font, que es abogada de la matrícula también, es nuestra delegada suplente de Colproba, de la Comisión de Abogacía Joven y Nobel, y yo, Sofía Alonso, que también soy abogada de la matrícula y soy secretaria general de la Comisión de Abogacía Joven y Nobel. Así que gracias a todos por sumarse y espero que les guste esta charla. Bueno, gracias, Sofi. Muy linda tu presentación. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Yo siempre trato de pasar un ratito, así que voy a decirles unas breves palabras y después los voy a dejar aprendiendo y reflexionando acerca de estos temas. Realmente para mí es un placer que haya tanta gente, me encanta, presencial sobre todo, porque bueno, estamos teniendo algún temita, y obviamente algún temita con la presencialidad, así que realmente es muy lindo ver tantas abogadas y abogados y estudiantes también, ¿no? Sí. Y tenemos 60 online también. Y tenemos 60 online, con lo cual, no sé qué dicen. Buenas tardes, buenas tardes. Bien, muy bien. En realidad, contarles un poco, ya que estoy hablando sobre esto, que el 16 de septiembre del 2021, cuando reabrimos el colegio y fuimos tratando de que se recuperen todos los espacios y demás, dijimos, bueno, ahora vamos a tener un aluvión de gente que va a venir a la presencialidad. Bueno, claramente, y por suerte, la virtualidad ha llegado para quedarse y nos permite tener esta interacción y esta semipresencialidad donde todas y todos pueden estar de algún modo presentes, sea de manera virtual o presencial, y eso claramente optimiza y enriquece mucho más el espacio. No es habitual ver tantas personas presentes, por eso fue mi exclamación, digamos. Bueno, felicitar a la Comisión de la Abogacía Joven y Nobel, a las delegadas de Colproba que vienen haciendo un trabajo impresionante. La verdad que antes de ayer compartían un video de estos 2 meses de esta gestión y parece que hiciera 2 años con todo lo que vienen realizando. Así que siempre con ideas innovadoras y bueno, como yo digo siempre, para mí son el presente, pero sobre todo son el futuro. Y bueno, nosotros ya hace mucho tiempo que estamos en la institución y claramente somos las autoridades actuales, que como decía hace un rato en la jura, eso significa mayor compromiso con las abogadas y los abogados y defender todas las incumbencias y defender nuestros honorarios y ir trabajando también por la sociedad. Pero bueno, el futuro está puesto acá, en todo este equipo, en todos ustedes y en todas ustedes. Y bueno, Gastón, seguramente los conceptos, las experiencias que vas a poder brindarles van a ser brillantes, porque bueno, porque vos lo sos, así que no voy a seguir hablando, y los dejo compartiendo esta tarde con todos y todas ellas. Así que bueno, muchas gracias. Saben, como siempre les digo, que esta es su casa, no hay que pedir permiso para venir, así que esperemos encontrarnos en muchos lugares más, sea de manera virtual o presencial. Que estén muy bien. Gracias. Adiós. Antes de arrancar, bueno, quiero agradecer a la Comisión de Abogacía Joven y Nobel, al área de ejercicio profesional, a la Comisión de Asuntos Penales y Penitenciarios y al Centro de Articulación de Iniciación Profesional
que depende de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que en conjunto organizamos esta charla. Así que gracias a todos y a todas. Bueno, vamos a empezar. Muchas gracias a todos por venir. Lo voy a hacer bastante desestructurado, como suelo ser yo en la facultad y en cualquier ámbito. La idea de lo académico y catedrático no es para esta charla. De hecho, lo tratamos de titular junto o articularlo con las chicas de la Comisión de Jóvenes, tratar de que esto sea así una charla para poder comentarles, quizás para aquellos que están dejando la facultad y se están acercando un poquitito más a lo que es este mundo del ejercicio profesional, cuál es el paso inmediato que hay que dar para aquellos que están soñando con querer hacer derecho penal. Así que bueno, la función de hoy no es hablar tanto desde lo procesal, sino quizás de la experiencia con la que se van a encontrar cuando salgan de la facultad, y aquellos que aún saliendo de la facultad se han matriculado, se han acercado, por ejemplo, a la Comisión de Asuntos Penales, y nos dicen queremos hacer derecho penal, pero no nos animamos, o no tenemos idea, o no tenemos alguna referencia para dónde ir. Bueno, la idea de hoy es justamente eso, es cobijar a los que están saliendo de la facu, y agarrar de la mano y llevarlos a tribunales a aquellos que se matricularon y quieren empezar a ejercer. No quiero arrancar nuevamente a decirles quiénes convocan a esta charla, pero además está decirles que todo el colegio, incluida la Comisión de Abogados Jóvenes, la de Penales, el área de ejercicio, el centro de articulación de la facultad, todos estamos con la cabeza pensando de qué manera le podemos dar a aquellos que se van a recibir y van a ejercer, y a aquellos que recién se matriculan, los medios y las herramientas posibles para que puedan desarrollar la profesión en cualquier fuero que les guste, no solamente lo penal. Hoy nos convoca esta charla iniciando tu ejercicio profesional en el fuero penal, pero seguramente, porque son totalmente activos y proactivos los chicos de la Comisión de Jóvenes, seguramente van a hacer lo mismo con algún otro fuero, y obviamente ellos hacen talleres y cursos y capacitaciones constantes para que tengan habilidades y elementos o herramientas para poder ejercer la profesión. Así que, habiendo dicho esa introducción, voy a tratar de que sea amena la charla y que no sea una clase, porque no es el ámbito donde tenemos que hacerlo. Vamos a dar cuenta, por eso es el mate, por eso vamos a tratar de hacerlo entendible y llano para todo el mundo, tratar de que no necesariamente el que es abogado comprenda terminología que vamos a utilizar respecto de lo procesal o el procedimiento penal, y que sea también entendible para aquellos alumnos de la facultad que hoy están y quizás no tengan, por ejemplo, la adaptación profesional en prácticas penales, o que no hayan aprendido derecho procesal, pero tengan esa llamita del derecho penal adentro, que en alguna oportunidad se les va a aprender y van a querer ejercer. Para empezar, lo que quería contarles, o sea, estuve pensando bastante en cómo empezar esta charla, y me parece que lo principal que tenemos que abordar es que tenemos que destruir el mito de que lo penal es para pocos, o lo penal es difícil, o lo penal da miedo, o lo penal es complicado. En realidad, destruyendo ese mito, me tengo que tirar abajo el fuero que elegí. Penal hace cualquiera. Es decir, es muy sencillo hacer penal, y es mucho más el mito construido sobre el derecho penal que sobre el ejercicio del derecho penal propiamente dicho. Tenemos que tener en cuenta incluso antes de recibirnos, si ustedes piensan en las materias que tenemos con contenido de derecho penal propiamente dicho en la facultad, son pocas a comparación de todas las demás, ¿sí? Si ustedes piensan en lo penal, tenemos penal 1, penal 2, procesal 1, y algo en internacional público de derecho penal. Y terminó. Sí, vemos en algunas materias, por ahí en finanzas, un costadito de penal económico, o podemos ver algún tipo de responsabilidad de algún profesional que tenga que ver un costadito con lo penal, pero prácticamente penal, vemos penal 1, penal 2 y procesal 1. Y procesal 1, a su vez, con esta metodología que tiene la facultad, que sea la teoría y la práctica en conjunto, o se rinde la teoría y después se cursa la práctica. O en mi caso, yo
como me decían hoy en la presentación, tengo muchos alumnos de esta comisión acá y otros que son de la facultad que no han cursado conmigo, pero la cursada de las prácticas penales, lo que hacemos durante 6 meses, o lo que se hace durante 6 meses, es tratar de toda esa teoría que tiene dentro procesal 1, bajarla a la práctica. El tema es, ¿eso solo les alcanza para ejercer el derecho penal? ¿O ejercer la profesión en el fuero penal o en el ámbito penal cuando se reciben y salen a la calle? Yo me animaría a decirles que no alcanza desde el punto de vista de la experiencia que les puede brindar la calle o el pasillo, como decimos aquellos que caminamos tribunales. A su vez la facultad, y ni hablar que la charla de hoy no se trata de hacer una publicidad constante de todos estos espacios, pero la facultad lo que tiene de bueno es que a través, por ejemplo, de las prácticas preprofesionales, no sé si muchos están en el plan 6, las prácticas preprofesionales están permitiendo esa posibilidad, ¿sí?, de hacer prácticas en el vivo, en directo, en estudios jurídicos, en el foro penal, en oficinas públicas, para tratar de ejercer un poquitito eso que muchas veces aquellos que somos de plan viejo y salíamos a la calle con el título abajo del brazo, nos chocaba la realidad como una trompada en la cara y realmente no sabíamos para dónde apuntar. Yo, gracias a Dios, tuve la posibilidad de saber que iba a hacer derecho penal desde muchísimo tiempo atrás, incluso les diría, antes de entrar a la facultad, yo sabía que el día que me recibiera iba a hacer derecho penal. Básicamente porque tuve la posibilidad de que mi papá es abogado, mi papá ejercía el derecho penal, su propio estudio, después las cosas de la vida hicieron que se inclinara por familia, y el que llegó al estudio a copar espacios, me fui interesando un poquitito de eso, pero tuve la posibilidad de caminar tribunales junto a mi papá y que me gustara y aprender ciertas cositas que por ahí te da un poco más la calle. Ahora, en lo que tenemos que pensar aquellos que tuvimos la oportunidad es en los que no la tienen. Y esa falta de oportunidades muchas veces hace que muchos chicos que se reciban dejen el sueño de la materia o el fuero o el ejercicio profesional que quieren hacer en su vida en los libros, en la pieza donde estudiaban, en la pieza donde tantas horas pasaron más despiertos que dormidos, y me parece que desde ese punto de vista, este tipo de espacios que el colegio tiene para recibirlos con las puertas abiertas, sea desde el área de la comisión de jóvenes, sea desde el área de ejercicio profesional, sea desde la comisión de asuntos penales, sea desde donde fuera, el colegio les va a dar siempre una contención para aquellas dudas que tengan, y esas dudas que tengan para ejercer cualquier tipo de fuero, su ejercicio profesional en cualquier rama o ámbito del derecho penal, y en especial el mío, el colegio tiene la posibilidad de que ustedes tengan un sistema, ya me refiero para los matriculados, un sistema de consultoría, ¿sí? El área de ejercicio profesional tiene distintas consultorías de distintos fueros, y siempre van a tener la posibilidad de que un colega, quizás con un poquito más de experiencia, los pueda orientar haciéndoles, respondiéndoles alguna consulta que tengan, alguna duda procedimental, o incluso saber dónde queda determinado lugar. El colegio tiene ese espacio, además la posibilidad de tener el servicio del padrinazgo, las tutorías que tiene la facultad, las capacitaciones y todo lo que aquellos que se matricularon ya lo van a empezar a ver, porque los vamos a matar a publicidad de todo lo que el colegio da, y les diría que la gran mayoría de las cosas, por no decirle todas, son gratuitas. El colegio trata de que sea accesible para todo el mundo. Y por fuera de eso, hay algo que yo les quería comentar para meternos ya en lo que es el recorrido del ejercicio profesional en el fuero penal, que no siempre piensen al fuero penal como el fuero en donde se hacen juicios orales. Y con esto quería arrancar. Porque básicamente nosotros lo que tenemos que pensar siempre, que en cualquier proceso, en cualquier procedimiento, pero en el proceso penal
lo que se trata en sí es de un conflicto. Es decir, hay algo que está en conflicto en el fuero penal, en una causa penal. Claramente el conflicto en ese sentido es un delito. Y como delito tenemos que pensar ontológicamente en la construcción del delito y cómo se desestructura ese delito, en que tenemos un sujeto activo y un sujeto pasivo. Y el sujeto pasivo del delito siempre es la víctima. Independientemente de que hoy el Código de Procedimiento, con la modificación que hubo en enero del medio de la pandemia, de la ley de víctimas, y haya creado, o por lo menos reconocido, no tanto una creación, sino un reconocimiento de distintos estamentos de víctimas, lo cierto es que en el conflicto penal tenemos que solucionar una situación, tenemos que darle una solución a ese conflicto. Y de hecho, esto no es menor que exista una ley y que existan institutos en el Código de Procedimiento Penal que se denominen salidas alternativas para el conflicto penal, ¿sí? Es decir, hay posibilidad de lograr acuerdos, hay posibilidad de mediar, de hecho está la mediación judicial penal, así como está la mediación prejudicial obligatoria en el ámbito del derecho civil, del procedimiento civil, y la posibilidad de las audiencias que sean en el foro de familia, y las posibilidades de audiencias de conciliación que hay en lo laboral. Lo penal también lo tiene. Es decir, lo que una vez a mí me quedó muy grabado, y tengo que reconocer que esto me lo dijo, este consejo me lo dio un profesor de las prácticas civiles, que quizás muchos de ustedes conozcan, que es el doctor Córica. Una vez me dijo, yo siendo su alumno, él me dijo que el mejor abogado era el que lograba que el conflicto no se judicialice y que la solución que le podamos brindar al cliente muchísimo más rápido es la que realmente tiene mucha mayor validez. Validez entre lo que viene a buscar el cliente, que es solucionar rápido el conflicto, y la posibilidad nosotros, porque siempre no tenemos que perder ese costado, de poder darle un valor agregado a ese servicio que estamos haciendo. Quizás el cliente nos va a decir, y quiero venir a denunciar a tal persona porque me hizo tal cosa, me hizo tal cosa, me hizo tal cosa. Está bien, y esa solución que vos estás buscando, ¿cuál es? ¿Hacer una denuncia porque querés que vaya preso? Y es muy poco probable que denunciando una amenaza, con la escala penal que tiene la amenaza y con la posibilidad de mediarlo, hacer una suspensión del proceso de prueba y 1000 cuestiones más, vaya preso. Ah, no, entonces si no va a ir preso, no lo denunció nada. ¿Me explico? Es decir, si nosotros pensamos el proceso penal desde una estructura lógica del proceso penal, nosotros lo que vamos a siempre tener como abogados, y ahora vamos a ver qué distintos roles podemos asumir en el proceso, justamente sobre este parámetro de 3 roles que podemos asumir como abogados particulares. Pasen, bienvenidos. Los que llegan tarde son todos de la comisión 10, hay que aclararlo. En la facultad hacen lo mismo. Esta diferencia de roles que podemos asumir como abogados en la matrícula también tienen que ver con los operadores, ¿sí? Yo le digo los operadores del sistema, en que todos tenemos que tratar de brindarle de alguna u otra manera una solución al conflicto penal. Hay muchas veces que el conflicto penal no se pueda mediar por una cuestión de la materia, o no se puede arribar a alguna suspensión del proceso de prueba en razón de la pena, o no tengamos la posibilidad de lograr una salida alternativa a ese conflicto en particular de contenido penal por determinadas cuestiones que la causa, los hechos o esa situación en particular ventilada en esa causa penal impida que logramos una solución alternativa. Pero siempre, como abogados, nosotros vamos a tener a una persona que nos va a venir a contratar, que en este caso es el cliente, y dentro de lo que es la estructura del derecho penal tenemos al abogado, al cliente y al conflicto, ¿sí? Al conflicto que nosotros lo vamos a interpretar como la posibilidad de litigio o no a ese conflicto, pero es un conflicto al fin. Cuando el cliente nos viene a traer su conflicto, el conflicto desde el punto de vista del cliente víctima o del cliente denunciante, pero también asumimos el rol, y quizás muchos piensan el derecho penal desde ese lado, de esa óptica, de que el cliente sea el imputado.
¿sí? El que cometió la falta o al que acusan de haber cometido la falta. Entonces, en esta relación de abogado-cliente, una de las primeras cosas que tienen que tener en cuenta aquellos que están saliendo de la facultad y van a ejercer el derecho penal, y aquellos que matriculados tienen toda la intención de empezar a recorrer este camino, es que en esa relación de abogado-cliente, una de las primeras cuestiones que tenemos que tener arriba del escritorio, además a la derecha, la ley arancelaria, y a la izquierda el código de ética. Básicamente esa relación del abogado con el cliente tiene que tener claramente un norte ético. Tiene que haber una relación basada en la confianza, pero sobre la base de la ética. Cuando nos vienen a plantear un conflicto que sabemos que se puede solucionar de una manera que quizás el cliente no la esté viendo, está verdaderamente en la obligación de nosotros en abrirle el abanico de posibilidades al cliente para que pueda determinar cuál es la mejor solución para lo que está buscando. Es decir, como abogados, verdaderamente, no tenemos que buscarle la conflictividad o la judicialización de todo conflicto. Porque muchas veces pasa, y de hecho lo vemos, en que hay causas que verdaderamente por ahí nos vienen a contratar para reemplazar a un colega, o vemos alguna causa que quizás realmente no entendemos cómo llegan a juicio oral y entre nosotros en la jerga decimos, esta causa cómo pudo llegar a juicio oral. Si esto se podría haber terminado de tal y cual manera, en nuestra opinión profesional. Y por ahí hablamos con el cliente y en realidad decimos, pero escúchame, si vos lo que estás buscando es la reparación económica, me cuelgo, también me pasa en la comisión 10, perdón. Me equivoco del micrófono. Si nosotros, por ejemplo, cuando vemos esto que decía de la causa, nosotros decimos, pero ¿por qué esto no lo pudiste mediar si en definitiva lo que estás buscando es que te reparen lo que te rompieron? Es decir, un delito de daños. El vecino vino con un hacha y me rompió toda la puerta. Está bien, son daños, amenazas, y podemos decir un montón más de lo que puedan ser las conductas que asumiría un sujeto activo en esas características. Pero lo que estamos buscando es que el conflicto recrudezca, porque son vecinos, porque están en un pH, se van a seguir viendo la cara, o lo que estamos buscando es una medida de restricción, porque uno le tiene miedo, o lo que estamos buscando es que se deje de molestar y que me pague los daños que me causó. Entonces, desde ese punto de vista, la primera acción que tenemos que hacer en el derecho, en todas las materias, pero en particular, por lo menos, en lo que es la conflictiva penal, porque ahora vamos a ver las consecuencias que tiene muchas veces un mal consejo, no un tema de mala praxis, sino un mal consejo de recrudecer esa conflictividad, va a derivar claramente, no solamente en que ese conflicto no se arregle, sino que vamos a generar conflictos accesorios, que muchas veces tenemos situaciones que vemos en la calle, cuando, por ejemplo, nos pasa muy seguido que denunciantes de muchas causas de amenazas terminan presentándose diciendo que se arreglaron por fuera de tribunales con la persona a quien denunciaron, y que por la cuestión que fuera, sea por la laboral o por una relación sentimental, están pidiendo, el propio denunciante está pidiendo que la causa se archive porque verdaderamente no quiere que al denunciado le llegue algún tipo de consecuencia. Yo presumo que todos sabemos que cuando hablamos del fuero penal, en la departamental La Plata por lo menos, para que se ubiquen, el fuero penal está en 7, 56 y 57, ¿sí? Acá, al lado del colegio, en la otra manzana, para allá. Bien. En la otra manzana tenemos el edificio del Poder Judicial, donde está la Suprema Corte, están la mayoría de las cámaras, los fueros, todo el fuero civil y comercial, la gran mayoría. Pero nosotros acá jugamos de visitante, como le decimos. El fuero penal está en 7, 56, está repartido por todos lados, pero básicamente está en 7, 56 y 57, donde están las fiscalías, y antes el ex ingreso a Tribunal de Casación. Ahora el Tribunal de Casación tiene su edificio particular, muy acá cerquita, en 43. Después tenemos sobre el lado de 8 todo lo que son los tribunales de juicio, las cámaras,
y después tenemos algunos fiscales en un edificio que tiene la fiscalía en 54. Pero digamos, los que queremos hacer derecho penal, nos vamos para aquel lado, y ni hablar hoy no nos vamos a meter en lo federal, pero bueno, tiene un costadito que nos toca para los que hacemos penal federal. El foro penal tiene las mismas vicisitudes, inquietudes. Les diría que casi pasillos, aunque estamos en un edificio que le pertenecía antes a Vialidad, tiene sus pasillos. Y la conflictividad penal, al igual que cualquier otro fuero, se baja un expediente. Un expediente que claramente se va a iniciar como aquellos, o la gran mayoría saben, estimo que los que están acá, aunque no hayan rendido las prácticas penales, saben que el conflicto penal está en lo que se denomina causa penal. Esa causa penal, en el ámbito de la primera parte o de la primera etapa del proceso, se denomina investigación penal preparatoria, para luego conformar, una vez que termina la investigación y se produce la elevación a juicio, una causa de juicio que radicará o en un juzgado correccional o en un tribunal criminal, depende de la pena y otras circunstancias. Ahora bien, la posibilidad de solucionar el conflicto ocurre tanto en la primera etapa, ocurre tanto en la etapa intermedia, ocurre en la famosa planteo requisitoria y oposición de la elevación a juicio, aún la posibilidad de lograr una salida alternativa está en la etapa de juicio oral. Es decir, si ustedes se ponen a pensar, el artículo 338 en el anteúltimo párrafo prevé la posibilidad de convocar a las partes, o que las partes convoquen o pidan una audiencia a los fines de arribar a una salida alternativa al conflicto penal. Es decir, el legislador ha querido que el Código de Procedimiento regule el proceso penal, porque hay un procedimiento que seguir, pero en cada oportunidad posible de decir, bueno, hasta acá llegamos, ¿mandamos esto a juicio o tratamos una salida alternativa? Ahora, vamos a juicio. Bueno, allá estamos en juicio. Ofrezcan pruebas. ¿Quieren solucionar esto? Tenemos la posibilidad de hacer una salida alternativa a juicio oral. Esas salidas posibles a solucionar la conflictividad de tipo penal no es la que logramos, independientemente de que la instrumentemos, no es la que logramos en el ámbito de tribunales simplemente hablando como abogados con el fiscal o la posibilidad de ir a dialogar con los organismos que intervienen. Lo solucionamos en el estudio, cuando, recordando esta primera charla o entrevista inicial con el cliente, logramos realmente ver cuál es el interés del cliente en el conflicto. Insisto, sea que sea la víctima, denunciante o el imputado, ¿sí? Porque nuestro rol como abogados de la matrícula o en el ejercicio profesional del fuero penal, podemos asumir el rol de abogados defensores, hoy de letrados patrocinantes de la víctima. Cuando la víctima o el denunciante, el particular ofendido por el delito, quiere asumir un rol activo en el proceso, asumimos el rol de letrados patrocinantes del particular damnificado, como también podríamos asumir una posición en el expediente, simplemente a los fines de ver la causa, analizar la causa y asesorar al cliente de qué camino le conviene tomar sin necesidad de estar presentados en la causa. Entonces, el camino del abogado que hace derecho penal o que quiere hacer derecho penal no se agota simplemente en participar de forma activa dentro de la causa. De hecho, sucede, por ejemplo, por caso, la veo acá a la licenciada en criminalística. Tienen ellos la posibilidad de analizar una causa, quizás no de la misma manera que la analiza el abogado defensor, pero como auxiliar nuestro, no me va a dejar mentir, como auxiliar nuestro, tenemos la posibilidad muchas veces de que antes de que nos contraten, antes de que el cliente decida contratar un abogado para reemplazar al defensor oficial, nosotros poder ir a ver la causa, poder tomar vista de la causa, y muchas veces nos sucede que quizás, aún tomando vista de la causa, hay cosas que a nosotros por una cuestión de especialidad se nos escapan, y ahí vienen a participar todos aquellos que colaboran con nosotros en el ejercicio profesional. Entonces, de eso se trata hacerlo con responsabilidad, de eso se trata de hacerlo con ética, y de eso se trata de hacerlo con lealtad hacia el cliente, porque teniendo la lealtad hacia el cliente, de decirle, mira, te fui a ver la causa, vi la causa de principio a fin,
porque pude acceder al formato papel para ver la causa, porque ahora quizás si ustedes quieren podemos hablar del tome de vista que muchas veces se nos autoriza hacer de forma electrónica. Cuando vemos la causa, tenemos la posibilidad de decirle al cliente, mirá, lo que vos estás pretendiendo hacer, realmente acá no se puede, sea, insisto, sea que sea la víctima, sea que sea el imputado. Vamos a poner por caso que viene a verme el imputado o nos viene a ver mi familia del imputado. Quiero que lo saque mi hijo, quiero que lo saque mi hijo. ¿Lo puede sacar? Sí. ¿Cuánto me sale la excarcelación? Y, mire señora, quisiera ver la causa, no, pero más o menos, hagamos un numerito. Pero espere que no sé de qué se trata la causa. Resulta que, ¿qué causa es? Y lo agarraron ayer con un auto que no era de él, y lo iba a comprar, lo estaba probando, pero le dijeron que el auto tenía pedido de robo. Bueno, me dice, ahora le están imputando seguramente un encubrimiento. Sí, un encubrimiento, le dijeron que era, pero agravado, qué sé yo, y va a salir. Nosotros sabemos que sí. Que, salvo alguna otra circunstancia que tenemos que realmente ver en la causa, es un delito que es excarcelable. Y la mayoría de las veces ni siquiera es necesario presentar una excarcelación, porque la propia fiscalía, por lo general, de práctica, lo llevan a la comisaría ese día, el otro día a la mañana tempranito lo indagan, y por el 161 lo dejan en libertad. Es decir, lo sabemos. Sin perjuicio de eso, no podemos decirle, quédense tranquilos, que mañana sale en libertad. Porque mañana a la tarde nos sale en libertad y nos putean en todos los colores. Pero usted me dijo que salía en libertad. Entonces, no podemos asegurarle lo que va a pasar. A ver, el día que yo le pueda asegurar a alguien lo que va a pasar, claramente dejo la producción y me pongo una quiniela. Porque realmente es como poco probable. Y es muy poco probable si encima no mire la causa. Porque ¿qué puede pasar por más que el delito sea excarcelable, por más que sea un encubrimiento, por más que yo sepa que al otro día a la mañana es muy probable que el fiscal no le pida o sea, lo deje en libertad por el 161? ¿Qué es lo que puede pasar por la causa que no lo dejen salir? Era un prófugo, tiene antecedentes, lo habían encarcelado en otra causa. Si no es reincidente, sale, si no queda detenido. Claro. Hay Sí. variables que uno Hay puede variables saber. que no las podés saber, salvo que lo conozcas. Claro. Y que sea muy amigo de lo ajeno. Y que vos más o menos, mire, ¿tiene antecedentes su hijo? Bueno, sí, salió ayer. Pero bueno, mire, es probable que no lo dejen en libertad. Entonces, pero aún esa circunstancia, ese consejo, o ese no es tanto un consejo profesional, sino darle una mirada, un punto de vista de lo que podría llegar a ocurrir realmente. Y de esto se llama la ética, y a esto me refería, perdón, con la ética, y la posibilidad de generar confianza, en que yo no le puedo dar una expectativa o un consejo profesional de lo que le convendría hacer o no le convendría hacer, y ni hablar de lo que le podría salir, sin ver la causa, sin ver todas las variables de la causa. Y es recién ahí donde, en dos tiempos de la entrevista, en la primera entrevista conozco la situación, el conflicto, y luego de haber conocido ese conflicto, voy a ver la causa penal para poder, por lo menos, darle una primera opinión de lo que creo que podría hacer, de las herramientas que yo creo que podría llegar a tener. Entonces, en función de lo que por lo general le decimos en esa segunda parte de la entrevista inicial, empieza a generarse ese vínculo con el cliente, donde va a tener la chance de decir, bueno, está bien, lo contrato, vamos a hacer esto. O no, mire, en realidad entonces, no, porque no es lo que yo pretendía, nos pueden decir muchas veces, desde cuando hay que realizar una denuncia, o aconsejar a alguien a tener que hacer una exclusión, una medida restrictiva, solicitar una prohibición, si es lo que estamos haciendo, una denuncia por violencia, y aún en contexto de género. Bueno, pero yo en realidad no es que quiero que tenga tal problema, yo lo que quiero es que me pase la ruta alimentaria. Bueno, pero usted me está diciendo que quiere denunciar por tal otra cuestión. Bueno, pero en realidad no, me levantó la voz. Y la situación de las amenazas en contexto de género y intrafamiliares son muy bravas como para tratarlas de forma superficial. Porque muchas veces también nos pasa, les va a pasar, y de acá viene también la charla de hoy, en que, se lo voy a contar como anécdota, en que no siempre nos tenemos que quedar, ni ponernos la camiseta, como se dice, con
ese primer relato que nos hace el cliente, ¿sí? Porque muchas veces ese conflicto que nos traen a conocimiento está recontracargado de cuestiones emotivas, recontracargado subjetivamente. Entonces, somos nosotros los que tenemos que poner el pie en el freno, ver, entre comillas, escuchar la otra campana viendo el expediente, si es realmente como la persona dice, y quizás si lo que nos vienen a contratar es para hacer una denuncia, tratar de tener todos los elementos necesarios como para decidir aconsejar hacer una denuncia, ¿sí? Les decía que les iba a contar, a veces me pasa en la elección profesional, sobre todo cuando defiendo a gente que asume el rol de imputado en una causa, que no siempre, en las primeras entrevistas, te dicen la verdad. 1000 variables por las que no te dicen la verdad. Ni hablar que dependiendo del delito también, pero muchas variables por las que no te dicen la verdad. La primera porque se creen que no diciéndote la verdad te hacen creer a vos igual que al fiscal que no tiene prueba y va a quedar en libertad, pero es error, porque el fiscal seguramente sabe mucho más que él y haga cosas sin saber nosotros que la va a hacer porque el cliente no nos dijo la verdad. Después tenemos la otra posibilidad de que no nos digan la verdad, porque tienen miedo o vergüenza de los familiares. Sí, lo cuento en la facu y me pasa, no digo que una vez por mes, pero una vez cada tanto, que me viene a ver la mamá, a mi hijo lo detuvieron. Pero lo tuvieron, la policía lo tiene remarcada. Él no hizo nada. Y te lo venden como si realmente no hubiera hecho. Voy a ver a la persona que está detenida. ¿Qué pasó? No pasó nada, doctor. Me estoy comiendo un garrón. Sáqueme de acá, por favor, me estoy comiendo un garrón. Pero bueno, escúchame, te agarraron en mi auto con tal cosa que no era tuya y un arma. Y bueno, es que en realidad, pero no le diga a mi mamá. Y tal cosa. ¿Sí? Ni hablar con los delitos de contenido sexual. Es decir, cuando tenemos que patrocinar o ejercer el rol de abogado defensor en una causa por un delito de abuso sexual, también la media es que, salvo determinadas cuestiones que son excepcionales, el imputado por lo general, en el principio, si es que cometió el hecho, no te lo confiesa, no te lo dice, ni siquiera el abogado particular, y realmente eso nos pone en un problema profesional. Independientemente del revés jurídico que puede tener esa causa y el cliente en la causa penal, el problema que podemos llegar a tener es con el ejercicio profesional, no tanto con el éxito o la expectativa de la solución del conflicto, sino con la cuestión profesional, porque claramente nos vamos a basar en la causa penal en hacer una serie de actos para lograr un fin determinado, que es el que le proponemos en el presupuesto al cliente, en el cual claramente va a estar viciado en presuponer, no, pero si mi cliente es inocente. Por caso, amenazas, ¿sí? Unas amenazas, la víctima está denunciando, que lo amenazó por teléfono, ¿sí? Y mi cliente me dice, no, es imposible, yo no hice eso. O que se me haya metido, o haya cometido una estafa, porque también me pasó un caso de una estafa que imputaban a un cliente de haber estafado vendiendo cosas por Facebook. La página, cuando se denuncia, vendía unas zapatillas truchas que en realidad ni las vendía, no existían. A través de marketing de Facebook. Muy común esto que les estoy contando. Viene el cliente, el imputado me dice, no, yo no hice nada. Eso es mentira lo que están diciendo, no, yo no fui, es imposible, yo no tengo ni Facebook, doctor. Bueno, genial. Mirá que te secuestraron el celular. Sí, pero es imposible, no van a encontrar nada, ¿Qué celular es? Un iPhone. Genial, le damos la clave, entonces si sos re inocente, no, la clave no se la doy. Entonces, puede no darla. Acá nos metemos con situaciones que tienen que ver con si lo pueden obligar a dar la clave, si eso tiene que ver algo con este derecho a la defensa del juicio y la inviolabilidad de la defensa del juicio o el derecho
a poder no declarar en contra de sí mismo, pero básicamente, aunque no lo obliguen a dar la clave, el fiscal puede decir, genial, tratemos de abrirlo, independientemente que lo manden a algún lugar donde de tanto meterle contraseña se borre todo, como es de público conocimiento en algunas causitas. Lo cierto es que si el cliente no nos dice la verdad, podemos presuponer, y estamos hablando de un iPhone, estamos hablando de una situación un poco más brava, pericialmente, de poder acceder quizás, pero si es en otro celular en el cual es de fácil acceso por algún programa pericial, para poder acceder al contenido del celular, y el cliente no miente, que no va a encontrar nada, lo abre y resulta que, por más que se haya borrado, queda en la evidencia en el celular, en la memoria, en el lugar del celular que fuere, que realmente de lo que lo están acusando eso ocurrió, y mucha línea de acción no vamos a tener. ¿Sí? Otro ejemplo, que normalmente no sucede en lo penal. Nos vienen a contratar hoy. Me recibí, imagínense ustedes, se los voy a contar paso a paso para que se imaginen esta situación. Nos recibimos hace un par de meses. Nos juramos en el colegio, bueno, ahora esto que volvieron las colaciones, colacionamos, hicimos todo lo que hay que hacer, los trámites en el colegio, nos matriculamos. Hago un paréntesis, es feo hablar de esto, pero se lo voy a decir, dense de alta en los impuestos, monotributo, ingresos brutos, porque si no, una vez que hacemos eso, después de que tenemos la matrícula y todo lo demás, nos largamos a ejercer. En una oficina, hacemos nuestro propio estudio en el departamento, lo que fuera. Se alargan a entender. Viene un cliente, su primer cliente. Debutan con un cliente que les dice, doctor, vengo a consultar por una cosita penal. La mandíbula contra el piso. Tienen varias opciones. ¿Qué hacemos? Lo derivamos. El loco técnico se dijo que esto es una pavada. ¿Qué onda? A ver, ¿qué pasa? ¿De qué se trata? Y les empieza a contar el cliente. Bueno, me están acusando esto, vamos a poner lo de la venta de las zapatillas. Esto, me secuestraron un celular, me están denunciando, el vecino me dijo que me hizo la denuncia. Lo vamos a ver cara a cara, no hay ningún problema. Bueno, mira, te voy a ir a ver la causa. Ese es el ejemplo 1. Mismo ejemplo, pero viene la mamá. Mire, doctor, lo vengo a ver porque mi hijo vendiendo zapatillas, qué sé yo. Está bien, venga mañana con su hijo. No lo voy a poder traer porque está detenido. No lo puedo ir a ver. Está la comisaría segunda. Ajá. Pero Nicosia no me explicó porque me quiere ir a la comisaría. Bueno, vamos a la comisaría. Vamos a verlo a la comisaría. No me meto en lo procedimental, pero la señora nos podría hacer una designación en nombre de su hijo, presentarnos, pero lo que cabe es, yo no me puedo presentar en la causa, por lo que me contó la mamá, en una causa que no vi, y ni siquiera vi la causa, ni siquiera me fui a entrevistar con la persona por la cual me vienen a ver. Bueno, vamos a la comisaría. ¿Necesito estar presentado en la causa para ir a ver a alguien en una comisaría? No, un no rotundo. Aunque en algunas comisarías se nos suele decir, ¿usted es el abogado que está presentado en la causa? Y yo tengo placer en decirles que no. Puede ocurrir que muchos chicos que recién se reciben tengan ese miedo o ese temor por la autoridad policial cuando les dice, mire que si no está presentado. Además, cuanto más carita de recién recibidos tienen, es clavado que van a disfrutar de decirles, ¿están presentados en la causa? No. Bueno, no lo puede ver. Y se vuelven frustrados, de ninguna manera. Ese es el momento en el cual ustedes se llevan, los que nos están escuchando en vivo y los que después nos vean, quizás la clase grabada, se van a llevar el primer tip, que es que en ese momento, antes de ir a la comisaría, tengan el WhatsApp del área de ejercicio profesional. Che, para que los deriven a la consultoría de Derecho Penal. Che, estoy en una comisaría, me están diciendo que está presentado para ver un cliente, ¿es cierto? Y nuestra consultora en el área te va a decir, no, de ninguna manera, ¿qué comisaría? Tal. No, anda de patada voladora, imposible. Con un criterio obviamente mucho más profesional que el que les estoy diciendo yo, les va a decir que no hay ningún inconveniente y van a poder ir. Ahora bien, vemos al cliente, vamos a ver al cliente, detrás de los barrotes, pues Diego Torres gritando guardias, ustedes son muy chiquitos, si no vieron esa película,
pero yo sí, y hay una escena muy picante. Vamos a hablar con el cliente a la comisaría. Gastón, una consulta antes Sí. de que decías. ¿De qué forma abordás al comisario, a la persona que te está deteniendo? Y te dice, ¿Ahora o siendo Nobel y joven recibido? Quizás la contestación que me den va a ser exactamente la misma, pero en realidad uno cuando llega a la comisaría, lo primero que hace somos abogados, soy abogado. Y claro, soy retrabado, como para marcar la diferencia con el que está yendo a hacer una denuncia. Claramente, traje, no digo, mirá, tengo traje, me acomodo como diciendo, así no voy a venir a hacer una denuncia. Vengo a ver a un cliente, a un detenido o a una persona que está privada de libertad. ¿A quién? A Menganito. Y lo empiezan a buscar la planilla. Bueno, me voy a tener que esperar. Me voy a tener que esperar porque la credencial, la CERSA como la credencial, bueno, me voy a tener que guardar, nos hacen, digamos, si en ese momento estábamos juntando orina para algún tipo de estudio, viene al pelo porque te hacen esperar un ratito. Y una vez que pasamos a la comisaría, que no es nada placentero entrar a una comisaría a ver incluso una persona privada de libertad, porque claramente ninguno de los lugares en las comisarías de La Plata están capacitados como para tener a un animal, y mucho menos una persona. Independientemente de esa circunstancia, que bueno, ya la vamos a hacer valer en el expediente, tratando de que nuestro cliente despegue de esos lugares, como decimos nosotros, para que vaya, mientras tenga que cumplir una medida cautelar restrictiva de libertad, sea en un lugar más adecuado, por lo menos como lo dice la Constitución que debería ser. Hecha esa catarsis, una vez que pasamos, nos entrevistamos con él, y verdaderamente me viene al pelo la pregunta para decir que la entrevista inicial que tenemos que tener con un cliente, en este caso que está privado de libertad, no es el ámbito adecuado para tenerlo. ¿Pero por qué? Porque les hago la composición del lugar. Si nosotros tenemos que hablar con alguien de una cuestión muy seria, como es explicarle a alguien su situación procesal, estando privado de libertad, que no sabiendo si se va a quedar mucho tiempo ahí, poco tiempo ahí, qué están haciendo los familiares, si su casa quedó sola, los 1000 problemas que pueda llegar a tener esa persona en la cabeza, encima se le suma que está impedida de su libertad ambulatoria. En ese momento lo que nosotros le vamos a decir está viendo a Dios. Si en ese caso el abogado particular, sea quien fuere, el cliente lo está viendo como Dios, es la persona que lo va a sacar de ahí. Entonces, lo que tenemos que lograr es la confianza absoluta dentro de ese segundito que vamos a estar en esa entrevista, primero para que el cliente se sienta tranquilo. Segundo, para lo que yo le vaya a decir no lo pueda afectar de alguna u otra manera, porque quizás ya fui a ver la causa y le vengo a traer más de noticias. Le vengo a decir, mirá, por el antecedente no vas a salir. O mirá, presenté la excarcelación ayer y no me fue bien. O mirá, el defensor oficial te presentó la excarcelación, o el abogado que estoy reemplazando ya te presentó la excarcelación y te dijeron que no. Ahora, en ese contexto, en esa entrevista, tenemos el imaginario acá al costado, el policía que está custodiando ese lugar. Tenemos el que nos llevó un poquitito más atrás, que está esperando que nos vayamos, nos fuéramos de ahí. Y después, detrás de la persona con la que charlamos, 15 mirándote así, esperando a ver qué le decís, teniendo la posibilidad de, doctor, antes de que se vaya, ¿le puedo hacer una consultita de lo mío? Mire, me apelaron, ¿qué le parece? Te cuentan en un segundo, quizás toda una situación, que vos fuiste por el cliente y no te querés ir, no querés ser descortés. El cliente nuestro te envió diciendo, guarda cómo le contestás que vos te vas y tengo algún problemita. Entonces, es violento. Es violento emocionalmente hablando, no tenemos ningún tipo de inconveniente nosotros en ir a hacerlo. Pero es una situación en la cual la segunda vez ya es distinta a la primera, la tercera vez y la cuarta, la quinta ya es un trámite, ¿sí? Sin minimizar la cuestión. Pero para mi primera vez en la comisaría fue en la comisaría cuarta. No la pasé mal, la pasé peor que el COVID. Tremendo, la pasé mal, muy mal. Encima, che, ¿cuándo me vas a llevar a una comisaría? Como lo mío cuando me dicen, ¿cuándo me vas a llevar a la cárcel? ¿Cuándo vas a la comisaría? ¿Cuándo vas a la comisaría? Decía yo a mi papá. ¿Querés ir a la comisaría? Toma, vas solo. Anda a ver este flaco así, así. Me fui a la comisaría cuarta.
estaba recién recibido. Un trauma. Me acuerdo hoy, 20 años de ejercicio profesional, me acuerdo todavía, me acuerdo quién me atendió, a qué cliente vi, la pasé pésimo, el olor, me siento el olor a esa comisaría, la pasé muy mal. Lo sigo tratando como terapeuta hoy en día. Fue heavy. Y ahí, verdaderamente, me pasó algo que acá viene con el otro consejo que les iba a dar. El cliente, la primera pregunta que me hizo era si le convenía declarar o no le convenía declarar. Y yo no había visto la causa. Entonces, esa decisión, ¿no? Ese consejo de que el cliente en ese momento claramente le dije el ABC de lo que me habían enseñado en la práctica penal, no vas a declarar, pero porque no vi la causa, no por si le convenía o no le convenía procesalmente. Y aún, después de ver la causa, claramente ese consejo de quizás no declarar ya es un consejo de índole profesional, no en beneficio mío de que no había visto la causa y no podía exponerlo a decirle, sí, ¿qué pasó? Tal cosa, bueno, es una cosa, contá eso mañana a la mañana y yo me presento el lunes. Y por ahí la posibilidad de que él haya declarado aún quizás en contra del consejo del defensor oficial, porque muchas veces pasa, el defensor oficial dice, yo le aconsejé que no declarara, y el cliente en el medio de la audiencia sí declarar. Entonces, esas cuestiones de la práctica profesional, uno las tiene que tener muy en claro antes de largarse, antes digamos, sin saber, por lo menos recurrir a alguien para preguntarle, ¿y ahora qué? ¿Sí? Bueno, eso desde el punto de vista de la experiencia de ir a una comisaría. ¿Alguna consulta quieren hacer? ¿No? Yo. Sí. ¿Cómo es la audiencia de la declaración del imputado en el caso de que declare, ¿no? De que declare. Bueno, a ver, para empezar. El 308, que es el artículo del Código de Procedimiento Penal al que los que queremos hacernos los penalistas decimos, le tomaron un 308. En realidad es una audiencia o la declaración del imputado. En cómo está estructurada la declaración del imputado en el Código de Procedimiento, necesariamente es en el ámbito de la fiscalía. Adelante del fiscal y ni hablar con la presencia obligatoria bajo sanción de nulidad del abogado de defensa. Defensor particular o defensor oficial. Adelante. Es una audiencia en la cual hay mucha tensión. De muchas audiencias tensionantes, esa es la audiencia a la que quizás, no sé si yo voy tensionado, pero sí con las antenas paradas cuando aconsejo que el cliente declare. Y para que el cliente declare, que va a declarar por mi consejo, y eso es una de las cuestiones en las cuales nos ponemos la mochila de la responsabilidad, porque esa persona está confiando en el consejo que le dimos como abogados defensores de que declarando o contando su versión puede tener un mejoramiento de su situación procesal. Ahora, imagínense, ¿qué pasó? Y no, sí, la verdad que me tenía recansado, le pegué 3 tiros en la gamba, y bueno, no quise matar, pero bueno, se deje de joder, tú, 3 tiros. Bueno, dale, contalo, tranquilo, no pasa nada. Zafamos de la tentativa de homicidio, pero te vas a comer unas lesiones graves. Y por ahí lo cuenta, y el fiscal entiende que tuvo intención o dolo de matar, le declara una tentativa de homicidio. Pero, doctor, usted me dijo que declarando era lesiones graves. No, bueno, mira, no puedo seguir con la causa, y chau, y que dejamos ese despelote. Es muy difícil asumir una declaración del imputado donde nosotros demos un consejo profesional a declarar sin realmente tener todos los parámetros de la causa. Es decir, me animaría a decir que de cada 10 causas, como para ser un promedio, ¿no? Visible, de cada 10 causas es muy probable que de las 9, en la primera de esas 10, en 9 causas, aconseje a negarse a declarar en el primer contacto con la causa. ¿Por qué? Desde lo procesal, para aquellos que ya están recibidos y para aquellos que no, el Código de Procedimiento te da una segunda oportunidad, por si se quiere, en la declaración del imputado, que, insisto, para los penalistas el 317, tenés la posibilidad de la ampliación de la declaración indagatoria. Y el imputado puede declarar tantas veces quiera, siempre que esa declaración sea útil y pertinente según el fiscal, pero en definitiva podemos declarar después. Entonces, aconsejarle a negarse a declarar, para que después declare, después de que vimos la causa, después de que tengamos, se te cayó un papelito, después de que tengamos más herramientas para poder
aconsejarlo. A ver, vamos a suponer, lo digo también en la facu siempre porque me encuentro por ahí con causas en las cuales lo hacen declarar al imputado en los primeros momentos de la causa. Como les decía, vuelvo a mi ejemplo de la venta de la zapatilla. Voy a verlo a la unidad o a la comisaría y me dice si me mandé tal moco o no me mandé tal moco. Chao. Y le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, no tenés nada que ver, dale, declará. Declará porque quizás con eso y con 2 cositas más tenemos la chance de poder hacer un cese de la preventiva o decir que no hay autoridad responsable suficiente o lo que fuera para poder cortar la medida cautelar. Pero en definitiva, después el fiscal empieza a hacer cosas, empieza a traer un testimonio de acá, empieza a traer un testimonio de acá, y logra juntar un plexo suficiente como para revalidar esa expectativa de responsabilidad que yo al comienzo de la causa no vi. Y yo la aconsejé a declarar porque era poquita la autoridad responsable. Después avanzó y volverlo a hacer declarar para corregir lo que ya dijo en una situación de declaración donde el imputado no está obligado a decir la verdad. Nos pasa que después el fiscal le va a preguntar, bueno, está bien, usted me dijo A y ahora me viene a decir B. ¿Cuál es la versión que le tengo que creer? ¿La que me dio a las 24 horas del hecho o la que me está dando ahora después de 1 mes y medio que juntamos todo esto, esta camarita que dice que usted está vendiendo? ¿Sí? Entonces es muy difícil, a veces es preferible decir que no, a que declare en un principio, tener todos los elementos suficientes como para después decirle no declare nada, vemos cómo lo solucionamos de otra manera, o sí declarar y contar tu versión, o por lo menos adecuar un poquitito ese acto de defensa, que es la declaración del imputado, a lo que verdaderamente las potencias que verdaderamente hay en la causa. ¿Sí? ¿Respondí? Perfecto. Ahora me acordaba de esto justamente, hay una cuestión para volver al inicio de la conversación y quizás para empezar a darle forma final a la charla o a las experiencias, tiene que ver con que en el rol del abogado, independientemente del que asumamos, si como defensor o como letrado de la víctima, del particular damnificado, tenemos que necesariamente conocer quién es el fiscal, quién es el juez de garantías. Si fuésemos abogados defensores y hay un particular damnificado, ¿quién es el colega del particular damnificado? Si hay un letrado patrocinante acompañando a la víctima, ¿quién es ese colega? ¿Por qué? Porque mucha de esa conflictividad la vamos a resolver charlando con el colega. De hecho, si ustedes se ponen a ver en el artículo 56 del Código de Procedimiento, la posibilidad, 56 la posibilidad del fiscal de utilizar algún criterio especial de archivo. Una de las cuestiones que el Código de Procedimiento le requiere al fiscal es la composición del conflicto con la víctima. Ni hablar que en la mediación, para la posibilidad de que una instancia de mediación penal en una oficina especial del Fuero Penal que se llama Oficina de Mediación Penal, para que un conflicto penal lo podamos mediar, además de que la ley establece qué delitos son mediables y cuáles no, ahí necesariamente tenemos que charlar con el colega, si es que lo patrocina otro colega, y nosotros somos abogados defensores, la víctima va a estar por lo menos asesorada por un letrado, o cuanto menos por el mediador que interviene en ese lugar. Nosotros tenemos que hacer escuela y explicarle a las personas en pugna en ese conflicto cuáles son las posibles soluciones que hay. Entonces, de lo que se trata, en definitiva, en el ejercicio penal, en el ejercicio profesional, en el foro penal, es tratar de evitar que ese conflicto recrudezca mucho más y que las partes entiendan cuál es la solución que nosotros como profesionales estamos dando a ese conflicto en particular. Y va a estar el cliente, depende de la situación que asuma, en poder aceptar lo que le estamos diciendo como consejo profesional, contratarnos para eso, pagarnos para eso, o simplemente pagarnos la consulta y hacer otra interconsulta, o verdaderamente decir, decido entonces no presentarme y gastar de gusto, o decido seguir con la defensa oficial en el caso de los imputados.
Una de las cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta como importantes en la entrevista con el cliente, en esa entrevista inicial, para aquellos que recién se largan, y como les puse hoy en el ejemplo, nos vamos con el litro abajo del brazo, nos matriculamos, y nuestra primera entrevista con nuestro primer cliente, digo, yo no voy a hacer penal ni por casualidad, voy a hacer derecho de familia. Buenísimo, viene el cliente de familia y dice, mire, en realidad sí le quiero pedir alimentos y encima quiero denunciarlo porque me fajó. O sea, tenemos la posibilidad de decir, mira, yo no hago derecho penal, hago derecho de familia, lo voy a derivar con quien sí, o a dónde puede ir a consultar por esta situación. Pero si quisiéramos tomarlo, fíjense qué difícil. Ahí cruza transversalmente al conflicto penal una cuestión intrafamiliar, una cuestión familiar que encima, habiendo hijos, va a perdurar esa situación, tratando de abordarlo desde el punto de vista de un foro de familia, donde hay que quizás estarle mucho más encima. No me da vergüenza decir que yo no hago porque no entiendo, no lo sé hacer. Pero desde el punto de vista de la conflictiva penal, nosotros lo podemos abordar desde soluciones que se complementen con el otro conflicto que la persona tiene. De nada vale decirle, no se preocupe, sí, vamos a hacer un régimen para que no tenga conflicto cuando lo retiro. Y por el otro lado, desde lo penal, tenemos que ir a fondo, lo tenemos que echar de acá, y vamos a hacer una denuncia para que sí, estoy borrando con el codo lo que escribo con la mano. Volviendo a esa entrevista inicial. Suponiendo que lo que viene por primera vez es un caso con conflictiva penal. La primera cuestión que tenemos que abordar en ese tipo de conflictiva, en muchos otros también, pero en ese tipo de conflictiva es la escucha activa, ¿sí? Es decir, no puede haber una primera entrevista con alguien que nos está trayendo un conflicto penal, sea del rol que sea, imputado, víctima, si nosotros no mantenemos una escucha activa, o por lo menos no sabemos ni comprendemos todo aquello que el cliente nos está diciendo sin decirnos, de forma verbal, todo lo que nos tiene que decir, ¿sí? Es decir, claramente podemos interpretar que lo que nos están trayendo es un conflicto penal con sentimiento de odio, un conflicto penal con sentimiento de revancha, un conflicto penal vecinal con sentimiento de cualquier otra cuestión, o simplemente lo que está viniendo a buscar muchas veces el cliente es decirle que tiene la posibilidad de denunciarlo simplemente para salir y decirle, mirá que si yo quiero, te puedo meter preso. ¿Está? Entonces, tenemos que tener la tranquilidad mental para en esa primera entrevista de no quedarnos con ninguna duda. Entonces, para no quedarnos con ninguna duda, lo que tenemos que ser conscientes es que tenemos que escuchar qué es lo que el cliente nos trae de esa conflictiva penal, haciéndoles todas las preguntas necesarias respecto del hecho. ¿Qué es lo que yo me presupongo para darles como consejo en este inicio de ejercicio profesional del foro penal para poder hacer una buena entrevista? Es pensar en clave de la parte contraria. Es decir, yo por lo general lo que hago es, si me vienen a ver como abogado defensor, independientemente de que yo le pregunte en tono de abogado defensor, no puedo dejar de lado qué haría yo si yo fuese fiscal. Porque es la única manera de estar un paso adelante y en tratar de indagar y de investigar aquello que presupongo que haría yo siendo fiscal. Dios quiera me guarde que no lo voy a hacer nunca. Pero, ¿qué pasaría si yo fuera fiscal? Es decir, ¿para dónde iría? ¿Dónde yo mismo me metería palos en la rueda? ¿Dónde yo mismo estaría dificultado? En ese caso en particular, para poder avanzar con una defensa a esa persona. Una de las primeras cosas que yo haría es, pensando en modo o en clave fiscal, es estructurarme el delito penal en 3 partes o en 3 fases. Primero desde la parte, voy a utilizar la terminología que me gusta como para chapear, ¿no? En clave de materialidad ilícita, que es en clave del hecho, es decir, indagar las cuestiones objetivas del hecho, qué es lo que ocurrió. Voy a indagar en clave de autoría responsable, es decir, ver o tratar de identificar qué parámetros me puede brindar esa persona a la que estoy entrevistando respecto de esos elementos que lo van a vincular con ese hecho que yo ya le vengo preguntando, ¿sí? Y ni hablar que quizás vaya a indagar en modo o en clave de calificación legal,
por lo menos para en mi cabeza, en ese cuentito que la persona o el cliente me está trayendo, poder tratar de encastrarlo para ver si verdaderamente la conflictiva que me trae me encaja en el Código Penal o es una conflictiva que la puedo abordar desde otro ámbito, no necesariamente desde lo penal, porque muchas veces lo que me viene a plantear es, y quiero denunciar al vecino, porque es tremendo los ruidos que hace de noche o de día, fiesta, joda todo el día, lo quiero denunciar, por ruidos molestos. Bueno, miren, no es un delito. Todo esto por ahí es una contravención. Que empieza, ¿qué más siente? Y siento golpeteos en la puerta, en la pared. ¿Qué tipo de golpeteos? Y constante y sonante. Pero estamos ahí, empezamos a indagar y en realidad no es lo que todos se imaginan, sino que en realidad es un loquito con una masa que le está dando a la pared. Y entonces la cuestión pasa de ser de ruidos molestos a producir un daño en la estructura del inmueble. Entonces, indagando, preguntando, viendo, quizás sacándonos del foco de lo que podemos pensar en ese momento, de lo que estaba ocurriendo en la otra habitación, verdaderamente caemos en cuenta que lo que estaba ocurriendo sí es un delito porque era el delito de daños, ¿sí? Y al haber roto la estructura de la pared, claramente lo que la persona le podemos aconsejar es que se estructure ese conflicto desde el punto de vista de una mediación de tipo penal o una denuncia a los fines de poder pasarlo a una mediación de tipo penal para lograr una indemnización para poder reparar la pared. Y no necesariamente esto implica hacer una denuncia para que a la persona le indaguen o para que a la persona tenga algún conflicto penal. ¿Sí? Te interrumpo un segundo, Sí. hay una consulta. Una consulta y para que quede claro. Ante un abuso sexual simple en contexto laboral, se hizo una denuncia y a la víctima la llamarían en unos días a declarar. Para intervenir, ¿se tienen que presentar en la causa como abogado? ¿Es víctima, dijo? ¿La persona que me consultaría eso? Claro. Sí, víctima. Claro, se presentaría en conjunto con la víctima. Para intervenir, abogado o abogada, ¿se tienen que presentar en la causa? En realidad, para presentarse en la situación de víctima, primero lo que tendríamos que ver si la víctima es menor, porque una de las cuestiones que en ese tipo de conflictiva penal puede ocurrir, El contexto yo estoy mirando la computadora y tengo que mirar acá. Perdonen, No es menor. esto no es menor. Es laboral. El contexto laboral. En contexto laboral, lo había escuchado eso del contexto laboral. A ver, la situación, en ese caso en particular, tenemos la persona tiene dos posibilidades. Primero le voy a decir que la consulta verbal, ¿cuánto aumentó el use? 5.009. Ah, va, igual lo vamos a hacer pro bono. Ahí la situación, el primer abordaje que hay que hacer de esa conflictiva, claramente que es, yo lo digo en tono chistoso como para prestarle esta connotación a la charla, pero esa situación amerita ni hablar que el primer consejo profesional, en realidad si la causa está iniciada, es ir a ver la causa. Si la persona es víctima, claramente es muy probable que para lo que nos contraten es para hacer la denuncia. Y ese tipo de abordaje en una denuncia de contenido de abuso sexual, una de las primeras situaciones que hay que tener en cuenta primero es qué tipo de delitos. Ese delito que comentan, que es el abuso simple, tiene que ver primero con entender que ese delito no se investiga de oficio y necesariamente tiene que haber, como es dependiente de instancia privada, ese tipo de acción necesita claramente de una denuncia. Y en el caso del abuso sexual simple es muy poco probable que se haga un protocolo de abuso sexual si nosotros le aconsejamos al cliente que vaya a hacer una denuncia a la DDI, porque por lo menos en lo que es la departamental La Plata, para hacer ese tipo de denuncias, se hace en la DDI, en el gabinete de abuso, donde se lo aborda multidisciplinariamente, si es necesario que la persona se entreviste previo con un psicólogo, si es necesario hacer un protocolo de abuso sexual, si fuese un abuso sexual simple, un protocolo de abuso sexual no tendría sentido de hacerlo, y nosotros como abogados particulares lo que podríamos asumir es o el acompañamiento como abogado letrado de la víctima, pero la víctima se presentaría por derecho propio, con nuestro patrocinio, a los fines de participar en la causa, exigir que se le notifiquen ciertos tipos de audiencias o resoluciones, solicitar medidas y todos los derechos que tiene la víctima en el artículo 83, o la posibilidad de aconsejarle, llegado el caso, de presentarnos o constituirnos en el expediente como particular damnificado. El rol del abogado particular en ese sentido va a ser siempre como letrado patrocinante, con la diferencia que es o de víctima o de
constituyendo a la parte, al denunciante como una parte en el proceso. Y en el juicio oral el día de mañana puede participar de forma activa, por ejemplo, ¿no? No sé si hay más preguntas de ahí. Por ahora no. ¿Acá? Sí, dale. Teniendo en cuenta que la prueba es un elemento fundamental, ¿no?, de las estrategias del proceso, ¿qué nos puedes decir en función de la prueba, cómo el abogado defensor debe observar eso desde que se toma una causa en adelante? Bien, excelente pregunta. Y te voy a decir lo que me dijo alguna vez un fiscal muy piola. Se está retirando prácticamente, lastimosamente. Me dijo que cuando hablamos de la instrucción, independientemente de lo que diga el código de procedimiento, todos los elementos que se van incorporando no dejan de ser esos elementos, no son pruebas, son elementos de convicción, ¿sí? De hecho, cuando se piden medidas cautelares, cuando el fiscal cree tener suficientes elementos para pedir una detención, una preventiva o llamar a alguien a prestar declaración, justamente el código de lo que habla es que se tratan de elementos. Esos elementos de convicción, el código a su vez te dice cómo los tenés que valorar, con un criterio valorativo especial. En el artículo tal, en el 110, establece que los organismos jurisdiccionales, los jueces o los fiscales tienen que valorar los elementos de convicción, la prueba de determinada característica. Pero para nosotros, en el ejercicio, tenemos una disociación entre lo que es la etapa probatoria, si se quiere, o de recolección de elementos de convicción de la instrucción y lo que sucede después en el juicio oral. Porque nosotros, independientemente de si la IPP es electrónica o no, que esto quizás es para otra charla, lo de la IPP electrónica, porque en definitiva lo que hacemos es la misma cantidad de cosas, pero en vez de impresas adentro de una computadora, con los problemas que a veces eso trae, las facilidades bien utilizadas, pero muchos problemas al fin. Hay ciertas situaciones que en papel o en virtual lo tenemos que ver. Todo eso que tenemos que ver son elementos de convicción o prueba. Ahora, ¿cómo nos manejamos con eso? Porque el código de procedimiento, cuando todo ese expediente o los tantos cuerpos que se hagan de causa, esto se vaya a juicio oral, el código de procedimiento nos dice en el artículo 366, todo esto que se juntó, nada sirve para el debate oral. Genial, ¿para qué perdimos un año juntando estas cosas? Bueno, dice el legislador en el 366, excepto esto y esto. Entonces eso es lo que en el momento de elevar la causa a juicio se denomina el pedido de la parte de incorporación por lectura para el juicio. ¿Sí? Ahora, ¿cómo tratamos esos elementos de convicción? Esos elementos de convicción o prueba, para nosotros los abogados particulares, tiene una particularidad preponderante, porque son los que nos van a permitir constantemente determinar si hay elementos suficientes o no para que continúe la medida restrictiva de libertad. Y ahí que podemos pedir un cese de la medida de coerción si es que desaparecen algunos de los elementos previstos para otorgar esa medida cautelar. Y claramente es que esos elementos que en su momento sirvieron, no es que desaparecen, sino que en su momento sirvieron para interpretar, o como indicio, como elemento de prueba, que el imputado pudo haber cometido el hecho, quizás con el agregado de otros elementos, la valoración que se dio a ese elemento de una manera, después, conjuntamente con otros, tenga otro tipo de connotación. Entonces, la valoración racional de la prueba en el proceso penal es de suma importancia. Y cómo podemos hacer jugar un único elemento para que tenga una doble valoración distinta, depende esté unido o no, o depende la explicación que le podamos dar desde la prueba o desde las reglas de la oralidad en el juicio oral, es espectacular. Sí, la prueba es lo fundamental. Por eso es que es como que le estoy haciendo publicidad al código de procedimiento y estoy en contra del código de procedimiento, ¿eh? Pero sí hay situaciones que son bastante clarificadoras en lo que es el ejercicio profesional. Y bueno, ya aprovechando, también tiene que ver con un consejo del ejercicio profesional con la prueba, es casi todas las pruebas importantes, por así decirlo, las pericias ni hablar, tienen la obligación, el fiscal de notificar, en la etapa de instrucción estoy hablando, de notificarnos. Pero no porque le pinte, sino porque es muy importante el control de la prueba. Es muy importante el control de la prueba de aquel que se va a presentar en la causa, sea como abogado defensor, sea como letrado del particular damnificado.
Es muy importante, por ejemplo, en una testimonial. Es muy importante, por ejemplo, en una pericial. Ni hablar, les digo, en un accidente de tránsito, donde ciertas pericias se hacen en el ámbito de un lugar que normalmente desconocemos, que es el ámbito de la asesoría pericial. Vuelvo a la licenciada en criminalística. Tener la posibilidad de entender pericias con técnicas que lamentablemente no entendemos porque no las comprendemos, o yo no las comprendo, y en la facultad eso no lo vemos. Y la situación del control de prueba no solamente tiene que ver con lo que nos imaginamos que la prueba puede aportar, o lo que la prueba no nos da a nuestra teoría del caso en el proceso penal, y sin embargo esa lectura o esa interpretación nos la dan gente que se capacitó para poder interpretar la prueba desde el punto de vista de la criminalística o desde el punto de vista de la especialización pericial que fuera que necesitemos, porque una prueba mal interpretada puede implicar que una persona no vaya en libertad, y ni hablar de que una persona quede condenada, ¿sí? Por no haber sabido interpretar una prueba, o por no haber tenido la posibilidad de controlar una prueba, o haber prestado consentimiento a la realización de una prueba que verdaderamente como abogado del imputado, el imputado no sabía que tenía la chance de negarse a que se produzca, ¿sí? Entonces es importantísimo el tema de la prueba. Gracias por la pregunta. Otra pregunta. Dale. Parece que hay dudas sobre si hay que presentarse o no como particular para estar en una causa o para ver una causa. No. Porque acá nos preguntas, ¿es abogada del niño? ¿Debo acompañar a una joven a cámara GESEL? ¿Debo presentarme en la causa como abogado particular damnificado? Es difícil de responderlo, porque en realidad la víctima, siendo menor, en la cámara GESEL, necesariamente va a estar, les nombro todos los que van a estar obligatoriamente en la cámara GESEL. Va a estar el juez de garantías, va a estar la Secretaría del Juez de Garantías, va a estar la Fiscalía, el secretario de la Secretaría de la Fiscalía, va a estar el operador del sistema de monitoreo, va a estar el abogado, va a estar el imputado, va a estar el psicólogo entrevistando en el otro aula a la víctima menor, y va a estar el asesor de incapaces. Y acá quería hacer hincapié. La representación promiscua del menor, de cualquier fuera, pero en especial en este caso en particular, es el mismo asesor de menores para aquellos que por ahí están matriculados y hacen familia. Las mismas asesorías de menores o de incapaces intervienen por sorteo en el foro penal. Están presentes en la Cámara GESEL. Yo estoy hablando de que en absoluta presencialidad. Hoy actualmente todavía hay muchas cámaras GESEL se hacen de forma virtual, solamente están en forma presencial el menor con el psicólogo, el asesor de incapaces, quizás yo no hago ir a los imputados a las cámaras GESEL, el juez y su secretario estemos todos viéndolo por una camarita, por Microsoft Teams. Ahora, para no irme de la respuesta, considerando muchas veces que está el asesor de incapaces, si el abogado del niño quisiera intervenir en la cámara GESEL, podría hacerlo como abogado de la víctima. Pero es muy probable que para formar parte de la cámara GESEL deba constituirse una particular. ¿Sí? Es muy probable. Es decir, si lo que verdaderamente quiere hacer es participar garantizando los derechos del menor, y en ese caso el particular damnificado, bueno, no lo aclaré, pero el particular ofendido por el delito en una causa de abuso sexual de un menor, no necesariamente coincide el rol de particular damnificado con la víctima, porque ahí el particular ofendido del delito claramente también van a ser los papás, y por ahí hay papás que son separados, y en esa causa se puede presentar el abogado del niño por el menor, un abogado para que el papá se presente como particular damnificado, y otro abogado para que la mamá se presente como particular damnificado. ¿Sí? Así que sí, tranquilamente podría ser. ¿Alguna otra consulta? ¿Vamos terminando? Bien. Hay algo en lo que por ahí, digamos, quiero concluir, que es la parte más linda, la que más nos gusta a todos. Que tiene que ver con lo económico, claramente.
tienen que cobrar claramente, tienen que hacer valer el ejercicio profesional. Si tienen la chance, aquellos que no lo vieron, aquellos que todavía no lo dieron en la facultad, o aquellos que recién matriculados, o aún no recién matriculados, pero ya ejerciendo, y todavía no pasaron por el fuero penal y quieren empezar en el fuero penal, tenemos una ventaja, los penalistas, con la ley arancelaria, que es que, gracias a Dios, en la ley arancelaria, cuando hablamos de los topes mínimos, tenemos un capítulo dedicado en la ley arancelaria que habla de las actuaciones en el fuero penal, ¿sí? Y dentro de las actuaciones en el fuero penal tenemos estipulado, como muchas veces no es de apreciación pecuniaria, como puede ser en lo civil, sobre el cual poder sobre un monto, una base regulatoria, poder determinar un honorario, acá están prefijados los montos mínimos que se pueden regular, y sobre esa base, sobre ese mínimo, nosotros podemos darle el valor necesario a determinada consulta, a determinado acto procesal que hagamos en una causa o en el juicio oral, así y todo. La ley arancelaria establece montos que se regulan en IUS, el valor del IUS que lo fija la caja. Bueno, no vamos a meter en esa situación, porque ya va a haber muchas capacitaciones respecto de eso, pero sí lo pronto para que sepan que desde ese piso que prevé el Código de Procedimiento, no solamente es el que nosotros podemos cobrar desde el punto de vista del trabajo para el que nos contratan, sino que es la base sobre la cual verdaderamente después nos van a regular honorarios, ¿sí? En lo penal también se regulan honorarios. De hecho, en lo penal los honorarios se regulan, o bien cuando los pedimos, cuando nos vamos de la causa, o cuando se dicta una resolución en el foro penal de abreviado, en una resolución donde se condena a una persona en costos y costas del proceso. Esos costos y costas del proceso están claramente la regulación de honorarios de nuestra situación patrimonial. De honorarios, quiero decir. Entonces, ahí, ante esa situación, ustedes no dejen de tener en cuenta que la ley arancelaria también le da la chance de poder ir estableciendo, ¿sí?, los montos de los trabajos que van haciendo en el proceso penal. De hecho, si alguno por curiosidad después lo ve cuando termina esta charla, está el monto de cuánto puede cobrarse por una excarcelación, por una exhibición de prisión, ni hablar que por una consulta, que es claramente la misma para todos los colegas, la consulta de índole verbal, la consulta que es evacuada por escrito, la posibilidad de intervenir en una causa con prueba, sin prueba, en una causa en la cual hay condena, en una causa en la cual hay, en un juicio oral en el cual hay más de una jornada. Entonces, todas estas cuestiones, el código, la ley arancelaria nos da un camino de cobro, que en el cual muchas veces uno no sabe, y por ahí hay consultas, che, ¿cuánto puedo cobrar por esto? La base, la ley arancelaria la da. De ahí en adelante, si alguno tiene una duda de cuánto determinado abogado puede cobrar por determinada cuestión, vuelvo a lo que les dije al principio. Tienen el colegio de puertas abiertas para, ni hablar de consultar a cualquier colega que conozca que haga derecho penal, pero el colegio hasta en eso los puede aconsejar, ¿sí? No pierdan esa posibilidad. Ahí hay una pregunta. Deme la voz. Dice, luego de finalizar la exposición, ¿podría realizarse una pregunta al doctor Nicosia? Yo tengo los anteojos. Es por la matriculación. Ah, ¿Por la matriculación? Sí, ¿qué dice? ¿Que me la pregunte? sí, Carlos. Sí, ningún problema. si A ver querés si lo realizar- puedo habilitar. A Que la ver haga si ahora, puedo. decile a Carlos que me la haga ahora. A ver si se Podemos escucha. abrir a... Sí, quiero ver si puede. Ahí está, ahí puede hablar, a ver. Carlos, ¿puedes Hola. hablar? Sí. Hola, ¿cómo le va Gastón Nicosia? Carlos Zamudio, ¿cómo anda usted? ¿Cómo andas, Carlos? Sí. ¿Todo bien? Le hago una consulta, doctor. Sí. Yo me recibí estando privado de mi libertad en la unidad 9 el año pasado. Sí. Hace 2 meses que estoy recuperé mi libertad, pero no me permiten matricularme para ejercer la profesión, Ajá. porque el vencimiento de la pena, yo salí con la condicional, el vencimiento de la pena caduca dentro de 5 años. Sí. Y no me dejan ejercer la profesión, o sea, yo tengo posibilidad de trabajar, pero no puedo matricularme. Ajá. Y ¿A qué se debe eso?
Eso es una cuestión que tiene que ver con la ley del ejercicio profesional, que tiene una disposición pura y exclusivamente para esa situación. Yo ahí ¿Vos estás en libertad, Carlos, me dijiste? Sí, estoy con la condicional hace 2 meses. Yo vivo en Partido de 3 de Febrero, en Casero, pero yo me recibí el año pasado. Fui la semana pasada a que me entreguen el acto de colación, a la entrega ahí en la facultad, con mi Ok. señora, y quiero ejercer la profesión, pero no me permiten matricularme No, para Carlos, ejercer la profesión. yo lo que te aconsejaría, si querés, como le aconsejaría a cualquiera que me haga este tipo de consulta, es venir acá a hablar con algún representante o participante de la comisión de la ley Sí, 2177. Te van a poder aconsejar muchísimo más de las pavadas que te pueda decir yo. claro, claro, porque a veces digo, o sea, yo ya soy un abogado recibido y no puedo ejercer la profesión, o sea, y es lo que más me encantaría trabajar. Olvídate, Carlos, si vos sabés lo que pienso yo con la educación en contexto de encierro. Sí, sí. Por eso te invitaría a que vengas a hablar con alguien que realmente sepa de eso. Listo, yo me acerco a La Plata, a 2x3 voy a La Plata. Iba a hablar con el juez Villafañe, pero no sé si él tendrá algo en esa situación. Te invito a venir al colegio. Listo, listo. Gracias, Gastón, muy amable. Que andes bien, Carlos. Gracias. Bueno, ¿alguien más quiere realizar alguna pregunta? ¿Que le haya quedado alguna duda? Mientras la piensan, yo los invito a aquellos que no están matriculados, a aquellos que están matriculados, los invito a que vengan al colegio, a las charlas que quieran, claramente, no van a venir al colegio a una charla de un tema que no les guste, pero vengan al colegio a sacarse las dudas de lo que fuera, ¿sí? No necesariamente esperar una charla para sacarse las dudas, porque quizás la duda que tienen hoy es el cliente que pierden mañana. Y le vuelvo a decir, aunque por ahí puede llegar a sonar mal para alguno, yo le puedo asegurar que aquellos que trabajamos de la profesión libre, el honorario es muy importante. Y no poder darle la respuesta a un cliente es no poder percibir ni siquiera la posibilidad de una consulta, porque claramente no le pudimos brindar ningún tipo de respuesta o de consulta. No se queden nunca con la duda, no esperen una capacitación para poder cubrir esa duda, acérquense al colegio, hay consultorías, hay gente que les puede dar una mano, ni hablar que los colegas de la calle, los colegas del palo, los colegas del foro donde nos movemos, pero el colegio, a ver, no por algo, y lo quiero decir, les voy a decir el secreto de la Coca-Cola, básicamente. ¿Por qué esta charla? No por la charla en sí, sino por qué la estructura organizativa de esta charla se da entre la facultad, entre la Comisión de Abogados Jóvenes y Nobles, entre el área de ejercicio profesional y entre la Comisión de Asuntos Penales y Penitenciarios. Ni hablar que la Comisión de Asuntos Penales y Penitenciarios por la temática que tratamos en la charla. Pero la articulación que hay entre la facultad, entre la Comisión de Jóvenes y Nobles Abogados y el área de ejercicio profesional, es una simbiosis, les diría que necesaria. La tenemos que dividir por su estructura real y su temática, la temática que se tratan en cada una de esas áreas. Pero el ejercicio profesional los atraviesa a todos, de todos los foros. Yo no hablé de la cantidad de consultorías que tenemos, pero tenemos una consultoría por cada una de las temáticas. Consultoría en derecho náutico, en familia, en civil, en registral, financiero, penal, familia. Estoy quedando corto con todas las que hay. Lo pueden ver en la página. La cantidad de consultorías que hay. Es decir, es poco probable que tengan una duda y no la puedan evacuar. Y me animo a decir que si tienen alguna duda y no se la quieren evacuar, es porque ustedes no quieren, no porque no puedan. Viniendo al colegio tienen esa posibilidad. Alguien les va a poder dar alguna respuesta. Como le dije a Carlos recién, es decir, quizás yo le podría decir por qué no puede o qué debería hacer para poder hacerlo. Pero me parece que hay muchas personas mucho más capacitadas que yo como para darle ese tipo de preguntas. El colegio tiene esa área, que es la comisión de la ley 5177, que quizás, y ni hablar que todas las personas que trabajan en el área de matriculación, que por ahí le pueden dar una explicación mucho mejor que la que le puedo dar yo. Le guste o no le guste, digamos,
No es que la explicación que les dé le va a gustar más que la que ella le puede dar, pero claramente se la van a dar con mucho mayores fundamentos. Así que bueno, hasta acá hemos llegado. Si no hay más preguntas, ¿de ahí me quedó alguna? No hay más preguntas. Por ahora no. Acá en el chat no. Bueno, Bueno, damos por finalizada. muchas gracias.